Muchas bendiciones y feliz lunes a cada uno de ustedes que se conecta a esta escuela virtual todos los lunes, donde estamos capacitándonos y donde estamos aprendiendo de la palabra del Señor para poder hacer la voluntad del Padre y extender el reino sobre la faz de la tierra, que es lo que tenemos que hacer con conocimiento, con sabiduría, con temor, con temblor y poder hacer la voluntad del Padre. Así que bendiciones a todos los que se van conectando, a los hijos de la casa, la vida eterna, y a todos los hijos a través de las naciones que siempre están conectados con nosotros para recibir una palabra. Así que feliz inicio de semana a cada uno de ustedes. Compartan en este momento para que cada uno de nosotros podamos estar también evangelizando. Es una estrategia, es una manera que podemos estar evangelizando al Señor y poder darle la gloria al que honra y gloria se merece. Así que gracias a todos los que se conectan con nosotros y poder darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Así que si usted se acaba de conectar, trate de compartir con nosotros para que así podamos estar todos conectados juntos y podamos estar a través de las redes, a través de muchas naciones que también se conectan con nosotros. Sabemos que es de bendición, así que bienvenidos también a los que están conectados a través del canal de YouTube, que están recibiendo la palabra en esta preciosa noche. Así que en esta noche vamos a estar hablando de lo que son 5 cárceles del alma. Ayer estuve predicando en nuestra iglesia y estuve hablando de lo que era el dominio propio. Estuvo muy bueno el mensaje. Si usted tiene mi página, si está en mi página, si está en mi canal, puede verlo a través de las redes. Es un mensaje que realmente puede ser de gran bendición para tu vida y que puedas estar entendiendo lo que es dominio propio. Una de las cosas que el Señor me ha ministrado en estos días es entender que el dominio propio es una de las facetas más importantes que necesitamos como hijos de Dios para poder detener el caos que hay en la tierra y en las naciones. Si nosotros no podemos estar de acuerdo al corazón del Señor, es porque no hay ese dominio propio, no hay ese control, y ahí es donde a veces no entendemos el porqué de las cosas. Así que si usted no escuchó el mensaje, yo le exhorto a que pueda meterse a las redes, aquí en mi canal, aquí los que están en Facebook también lo pueden ver. Es un mensaje que le va a traer claridad. Necesitamos el dominio propio. Cuando el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, ejerza en nuestra vida, nosotros vamos a poder ver la manifestación de Dios en la tierra, vamos a ver el mover profético de Dios en la tierra, porque esos frutos del Espíritu Santo van a estar en nuestra vida de una manera sobrenatural. Así que bendiciones a Vani desde Argentina, que veo que está conectada por ahí. Bendiciones a los hijos de la casa. Veo que hay gente de Nicaragua. Bendiciones de Costa Rica, Honduras, Guatemala. Qué hermoso. Estamos a través de las naciones conectados. Así que vamos a comenzar. 4 cárceles del alma. Y a lo mejor usted dice, bueno, pastora, ¿qué es lo que usted me va a tratar de impartir en esta noche cuando digo cárceles? Cuando digo cárceles, estoy hablando de áreas en nuestra vida de esclavitud por causa de vivir fuera de la voluntad de Dios. Escuche bien esto y lo voy a repetir otra vez. Son áreas de esclavitud por causa de vivir fuera de la voluntad de Dios. A veces no nos damos cuenta, pero el vivir fuera de la voluntad de Dios, eso trae esclavitud en nuestra vida, porque nos volvemos y nos metemos en una cárcel donde entonces no podemos salir de ella. Por eso usted tiene que entender que el vivir en Cristo, yo tengo mi libro de espíritus que destruyen, donde enseño que los espíritus cuando entran a una casa y ellos habitan en una casa, obviamente cuando hay una mente vacía, hay un control de Satanás y de sus tinieblas. Y esto es importante entenderlo. Una mente vacía es la oficina de Satanás. Pero cuando hay una mente llena del Espíritu de Dios, llena del conocimiento de Dios, llena de la sabiduría de Dios, no hay manera que las cárceles puedan venir a nuestra vida. Hay mucha gente en las iglesias que están en cárceles.
Y eso es lo que vamos a aprender en esta noche. Cárceles donde están atados, donde por causa de no vivir bajo la voluntad de Dios se vuelven esclavos. Y yo estuve hablando un poquito ayer en nuestra iglesia sobre eso. Nos volvemos como la marioneta de Satanás, donde Satanás comienza a tomar posición de nuestra vida y a controlarnos en nuestra vida. Ahora quiero empezar con 2 Corintios capítulo 3, bendiciones a los que se van uniendo desde Ecuador, bendiciones. 2 Corintios 3:17. Mire lo que dice la palabra. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Diga conmigo en esta noche, libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Quiere decir, donde habita el Espíritu de Dios, no puede haber una cárcel. Donde habita el Espíritu de Dios, no puede haber a nadie que esté encarcelado. Por eso es que a veces es la contradicción que vemos dentro de la iglesia, donde vemos gente que no puede avanzar y la razón vital es porque están en una cárcel. Y cuando estamos en una cárcel, iglesia amada, si tú ese usted, yo no sé si usted ha visitado una cárcel, yo nunca he estado en una cárcel, pero sí he ido a una cárcel a visitar para ver presos y impartir la palabra. Una cárcel es un lugar donde estás encarcelado, donde no puedes hacer lo que se te pega la gana, donde eres controlado, donde tienes que sujetarte a las instrucciones que se dan ahí. O sea, una cárcel es un lugar donde eres manipulado, donde eres llevado de lugar a lugar. Ahora, cuando la Biblia dice, Pablo dice en 2 Corintios 3:17, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Tenemos que entender que a través del nombre de Jesucristo, nosotros somos libres de toda prisión. Escuche bien. A un nivel del Espíritu, usted puede ser libre de toda prisión. Si usted no es libre de toda prisión, es porque entonces el Espíritu no ha tomado el control de tu vida. Utilizamos la palabra prisión, abarcamos aquello que te encarcela, aquello que tal vez que te detiene a la voluntad del Señor. O podemos hablar también de una cárcel donde tú estás metido y no puedes salir. O sea, es como algo que te tiene aprisionado, es como algo que te tiene controlado, es como algo que no te deja avanzar, es como si empezaras a hacer algo, pero no terminas porque vuelves otra vez y retrocedes. Es una cárcel, es un momento donde estás completamente atado, no tienes la libertad de poder moverte, de poder hacer, de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque vives en esa cárcel, actúas en esa cárcel, eres dominado en esa cárcel. Y las cárceles pueden venir de muchas maneras: emocionales, sentimentales, espirituales y psicológicas. A veces somos encarcelados donde creemos algo, y yo diría que el creerlo a veces nos encarcela. Ahora, Apocalipsis capítulo 12:11. Voy a poner por aquí las escrituras, y si las hijas que están por ahí se me activan para que tal vez me ayuden también. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Escuche bien. ¿Cómo le han vencido? Por medio de la sangre del Cordero. Oiga bien. Y de la palabra del testimonio de ellos, y no menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Oiga bien, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Aquí vemos la señal, aquí vemos la clave para poder salir de una cárcel.
Cuando tú sales de una cárcel es porque tú has vencido por medio de la sangre del Cordero. La sangre del Cordero. ¿Qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de una conversión, una relación, una revelación. Cuando yo entiendo lo que es la sangre, ¿qué es la sangre en mi vida? Hoy en día yo he podido nombrar, ¿verdad? Porque a través de todos mis libros que he escrito y de todos los mensajes que puedo hablar proféticamente, lo que es guerra espiritual, intercesión, oración, sanidad interior, el movimiento profético, espíritus que destruyen. A pesar de todo este movimiento, ¿verdad? Que Dios está trayendo y está hablando y está revelando, yo me he dado cuenta que hay 4 áreas de esclavitud por causa de vivir fuera de la voluntad de Dios. Ahora yo quiero que usted entienda algo y esto es bien importante que lo entienda. Cuando vivimos fuera de la voluntad de Dios es cuando caemos en este tipo de cárceles. Si usted vive en la voluntad de Dios, usted no va a caer en una cárcel. Escuche bien porque esto es bien importante. Cuando usted vive metido con Dios, y estoy hablando metido con Dios, oración, intercesión, te congregas en una iglesia, eres partícipe de las escuelas, participas en la intercesión, eres parte de la adoración, no importa lo que estés haciendo, tal vez sirviendo en algún área de la iglesia, el que está metido, el que está haciendo la voluntad de Dios, no tiene por qué vivir en una cárcel. Escuche bien, aquel que tiene la revelación no puede ser destruido. Cuando tú y yo tenemos la revelación de quién es Cristo en nuestra vida y la sangre de Cristo en nuestra vida, no hay demonio, no hay tiniebla que pueda tener acceso a tu vida espiritual. Ahora, ¿qué es esto? Usted tiene que saber en esta noche en el cual aquella área que usted ha sido tal vez, podríamos decir, preso, o tal vez que usted se siente que no ha podido salir y tiene que determinarse a salir. Yo he nombrado 4 cárceles: la cárcel de la enfermedad, la cárcel de los vicios, la cárcel de la mentira y la cárcel de la duda. Son 4 cárceles que te voy a hablar hoy: la enfermedad, los vicios, anótelo, mentira y la duda. Dios, a través de su palabra y el nombre de Jesucristo, nos ha dado esa autoridad para salir de esas cárceles. Las mismas que fueron abiertas no pueden retenerte. Si hay una cárcel que fue abierta donde tú fuiste libre, nada te puede detener. Las cárceles comienzan a tomar lugar en nuestra vida cuando volvimos a abrir esa puerta y tenemos entonces ese acceso. Ahora, ¿dónde lo registra la Biblia? Mírelo dónde lo registra. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Escuche bien, el que practica el pecado. Y aquí está esto bien claro y yo quiero que usted lo entienda en esta noche. Las cárceles comienzan a tomar lugar en nuestra vida cuando practicamos el pecado. Escuche bien porque esto es importante. Cuando usted sale fuera de la voluntad de Dios y usted comienza a practicar el pecado, ahí es donde entonces comienzan esas cárceles a tomar lugar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Por eso apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. El Hijo de Dios apareció en nuestras vidas para romper, para desligar, para deshacer. Pero si usted viene a Cristo y usted tiene, como dice, un pie adentro y un pie afuera, usted está practicando el pecado y el pecado es una rama o un fruto de lo que es el diablo. Ahora, yo no puedo estar viviendo en una cárcel si yo estoy caminando bajo la voluntad de Dios. Por eso es importante que tú seas un creyente o un seguidor de Cristo, pero que aprendas a ser legítimo.
No seas hipócrita, sé legítimo, busca de Dios, busca su presencia, trate de habitar en ese momento donde tú puedas decir, ¿sabes qué? Hay algo que Dios tiene que hacer en mi vida, Dios tiene que traer renovación, reformación, restauración, cambiar mi manera de pensar, cambiar mis actitudes, cambiar mis primicias, cambiar todo aquello que está en mi entorno. No es solo ir a la iglesia y decir yo soy cristiano, yo amo a Dios, yo adoro, yo canto, yo leo la Biblia. No, hay gente que, discúlpeme con lo que le voy a decir, va a la iglesia, pero la iglesia no está en ellos. ¿Por qué? Porque hay fortalezas en su mente. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a vivir en el pecado. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a sus vicios. Entonces para ellos es bien difícil ser reformados y cambiados de acuerdo a la vida de Cristo. Dios a través de su palabra y en nombre de Jesucristo nos ha dado la total autoridad para salir de esas cárceles. Las mismas que fueron abiertas no te pueden retener. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entienda esto, el que practica el pecado. El que practica el pecado, el que abre puertas, el que hace una asociación con el diablo, el que está buscando una relación, el que está buscando una alianza. ¡Ja! Usted y yo estamos destinados para tener vida en abundancia en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Nunca perderá, sino que siempre usted va a ser un campeón, siempre va a ganar. Porque vive en Cristo. Sea lo que sea, usted es más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Dónde lo dice, pastora? Esto lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 35 al 37. Escuche bien. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Peligro? ¿Espada? ¿Persecución, hambre, angustia, desnudez? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué está hablando Pablo aquí en el libro de los Romanos? Cuando tú vives en el Espíritu, cuando tú vives con Dios, cuando tú vives cerca de Dios, cuando tú no estás despegado, cuando tú no estás practicando el pecado y no eres partícipe de una cárcel, acaba de leer ahí en Romanos 8:35 que no hay nada, no existe nada que te pueda separar del amor de Dios. Ni la tribulación, ni los problemas, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, nada te puede separar del amor de Dios. Usted lo que tiene que entender con este versículo es que la necesidad de ser libres es bien importante. Y la vida de todo creyente, la vida de todo hijo, de todo ser humano, está atrapada por cualquier clase de estas operaciones. Por eso, al comenzar la vida con Dios, es importante cubrirnos con la sangre de Cristo, pero también renunciar a salir de toda prisión para cumplir el propósito de Dios y disfrutar la vida de Dios plenamente. Yo no sé usted, pero yo disfruto la vida de Dios plenamente. Disfruto su presencia, disfruto leer su palabra, disfruto adorar, buscar su presencia, interceder, porque eso es vivir una vida plena. El que vive una vida plena no le molesta servir a Dios. El que vive una vida plena es como decir, yo todo lo que tengo, todo lo que hago, todo es para Él. No me molesta porque vivo una vida plena en Él. Su renuncia es el paso para salir de una cárcel. La cárcel puede estar abierta. Escuche bien porque esto es bien profético lo que le voy a decir. La cárcel puede estar abierta. Hey, la cárcel puede estar abierta. Pero ¿qué pasa? Si tú no cambias tu mentalidad, esa cárcel, aunque esté abierta, usted no va a salir.
usted va a permanecer en esa cárcel. Porque ninguna fuerza tiene poder para retenerlo. Todo ya ha sido derrotado por Jesucristo a través de la muerte de la cruz, pero también son derrotados porque ponen la fe en Dios y su poderosa palabra la ponen en práctica. Las cárceles son situaciones adversas que están dentro de nosotros. Por eso es que hay gente, iglesia, que uno le habla, le predica, le ministra y le dice y le da, pero no quieren salir. Están acostumbrados, están ya llenos de hábitos. A veces no nos damos cuenta, pero algo que empezamos a hacer incorrecto se vuelve un hábito. El ser un hábito se vuelve una práctica, pero también se forma en ser parte de nuestro diario vivir. Eso afecta el carácter, eso afecta tu vida espiritual, eso afecta todo lo que está en tu entorno. Entonces a veces no nos damos cuenta, pero cuando entramos en este tipo de cárceles es que nos damos cuenta cómo de mal está nuestra vida espiritual. Voy a comenzar con la misma. Número 1, la cárcel de la enfermedad. Hay personas que tienen enfermedades que no son causadas naturalmente, sino son causadas porque ya estuvieron en las familias, porque se lo creen en su mente, o tal vez porque ellos piensan que lo tienen. La Biblia está llena de ejemplos en que el Señor sacó personas de prisiones de dolor físico, enfermedades que tenían dolor, que tenían opresión, el endemoniado, aquel que tenía fiebre, la hija de Jairo. ¿Cuántas historias vemos en la Biblia que Jesús hizo milagros trayendo sanidad sobre las enfermedades? Hay muchas enfermedades que no son físicas, son emocionales, sentimentales, son psicológicas. Hay gente que yo he conocido que está enferma porque ya se lo creyeron. No es porque hay una enfermedad física que un doctor pueda decir está enferma. Ahora, mire qué interesante, porque la misma Biblia nos advierte y nos dice en Proverbios, capítulo 17, versículo 22. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 17. Bendiciones a los que están conectados. Proverbios 17, 22 dice, gran remedio es el corazón alegre. Oiga bien, gran remedio es el corazón alegre. Pero el ánimo decaído, oiga bien, el ánimo decaído seca los huesos. Wow. Mire, yo no sé usted, la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hay gente que está enferma, pero está enferma en su corazón. Ya perdió el gozo, perdió la alegría, perdió la noción de la vida. No puede dormir, no tiene paz. ¿Por qué? Dice la Biblia que el ánimo decaído que hace seca los huesos. Por eso es que hay personas que están secas. Por eso es que hay personas que no pueden sentir, no perciben, no reciben. Están ahí, pero están secas. Ahora oiga bien, Jesucristo, la Biblia dice que Él llevó su cuerpo, todas las enfermedades del cuerpo físico, es decir, Él ya estuvo en esa cárcel y la abrió por dentro. Él llevó todo a la cruz del Calvario y nos libró de toda aquella cautividad que pudiera venir contra nosotros. Un hijo de Dios verdadero que camina en su voluntad no tiene por qué vivir con huesos secos. No tiene que vivir con un ánimo decaído. Escuche bien. Aquellas personas que usted ve a su alrededor con un ánimo decaído, que seca los huesos, es porque ya hay algo que está pasando en su corazón. Hay algo que está sucediendo en su corazón. Por eso Proverbios nos anuncia y nos dice el gran remedio es el corazón alegre. Por eso, amada iglesia, usted tiene que cuidar su corazón. Usted tiene que permanecer alegre. El día que lo vean enojado, el día que lo vean que no tiene una sonrisa, el día que no tenga deseos de vivir, chequéese, hay algo que está pasando. Y cuando esto comienza a suceder, esto se vuelve una cárcel. Por eso es que la cárcel de enfermedad es una cárcel que comienza por lo que pensamos, por lo que creemos, por lo que sentimos.
En el Espíritu no caminamos por emociones, caminamos por la dirección del Espíritu. El Espíritu habla al Espíritu y Dios es Espíritu. El que camina en la voluntad del Padre hace lo que el Padre quiere. Y esto es importante que tú y yo lo entendamos. Porque hay cosas que van a suceder a nuestra vida donde nos vamos a sentir tal vez perseguidos, donde nos vamos a sentir que nos falta algo, nos vamos a sentir aprisionados, nos vamos a sentir de muchas maneras. Pero ¿sabes algo? Tú tienes que permanecer el corazón alegre. Vamos, digan esta noche conmigo, voy a permanecer con mi corazón alegre. Sonríe, sonríe. En medio de tu problema, sonríe para que no caiga en esa cárcel de enfermedad. Me duele, pero sigo adelante. Sonríe. El enemigo nos quiere ver atados, nos quiere ver enfermos, nos quiere ver esclavizados. El enemigo quiere que nosotros podamos ser controlados como marionetas, pero somos libres de toda enfermedad en el nombre de Jesús. Segunda cárcel, la cárcel de los vicios. Y esta es otra área importante en la vida de las personas, incluyendo aquellos viejos vicios que teníamos. Los seres humanos saben del daño que hace el cigarrillo, el alcohol, la marihuana, la cocaína, la prostitución, todos los ácidos, pastillas, mire, todo lo que pueda dañar, todo lo que pueda ser un vicio, una adicción. Y a pesar de esto, ¿qué hacen muchos? Muchos no toman conciencia del daño y la destrucción de su cuerpo. Y aunque saben que están autodestruyéndose poco a poco, lo siguen haciendo. No solo se destruyen ellos, sino que destruyen toda su familia y todo lo que está en su entorno. Una persona con vicios, hasta en sus finanzas llega a secar las finanzas. ¿Por qué? Porque se gasta todo en vicios. Entonces hay escasez en la familia para traer alimento a la casa, hay escasez en la familia para pagar la renta, hay escasez en la familia. Y también hay un terreno que está árido y está seco por causa de uno que tenga vicios. Mire lo que dice el libro de Lucas, capítulo 21, 34. Ahí veo que hay muchos que dicen amén. Lucas 21, 34 dice, mirad por vosotros que vuestros corazones no estén cargados de glotonería, de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y que aquel día venga sobre vosotros de repente como una trampa, porque eso es lo que pasa. A veces cuando estamos enviciados y estamos en este tipo de vicios, el vicio es una trampa. Escuche esto y anótelo. El vicio es una trampa. Cuando usted está enviciado, usted está en medio de una trampa. El que está en vicios está en la trampa de escasez financiera, de problemas matrimoniales, problemas en su casa. ¿Por qué? Porque esa persona está encarcelada en un vicio. Entonces ese vicio para él se convierte en prioridad, o ese vicio para ella, porque tanto los hombres como las mujeres lo hacen. O sea, hay un vicio, hay una prioridad, y la persona que tiene vicio por eso no puede tener una relación completa en Cristo. ¿Por qué? Porque hay algo que el cuerpo le está anunciando, hay algo que él necesita, hay algo que él está tratando de saciar. Y el vicio es el engaño y el resultado de una trampa, porque el vicio lo que hace es consume esto y vas a terminar con esto. O sea, por ejemplo, tómate una Heineken y todo se va a aliviar. Fúmate un tabaco de marihuana y todo se va a aliviar. Por eso es que el vicio se llama trampa. Y la Biblia lo dice, es aquel que venga sobre nosotros de repente como una trampa. El mismo Jesús advirtió esto, que nuestros corazones no estén cargados de glotonería, de embriaguez, de las preocupaciones. Y en aquel día que pueda ser caído en una trampa. O sea, el mismo Jesús le avisó, le anunció. Mire, hoy día vemos tantas trampas con los vicios, y el problema que existe es una fuerza superior que está controlando los sentidos, el apetito de los seres humanos. Esto crea ansiedad, desesperación por el vicio
y solo en el poder de Dios el ser humano puede ser librado de todo vicio. Por eso yo siempre le he dicho a hijos de la casa, yo sé que estás tratando, yo sé que es difícil, pero no es imposible. Reemplaza ese vicio con algo. Cómete un dulce, cómete un chicle, toma café, o sea, toma otra cosa que no te haga daño. A veces el daño no es tanto en el cuerpo, el daño también viene a ser en la familia, viene a ser en las finanzas, viene a ser en el trabajo. Son personas que por causa de gastar en sus vicios no tienen la prioridad de la familia y pierden la familia. La familia se destruye completamente por causa de un vicio. Por eso usted tiene que entender que un vicio es una trampa. Usted nunca puede pensar que no es posible tal vez superar, abandonar vicios, malas costumbres. Recuerde que usted tiene la genética de Dios y todo es posible a aquellos que creen en Cristo. Usted necesita saber y entender en esta noche que una cárcel del vicio ha sido ya abierta para usted y está usted en usted la decisión de salir de esa misma cárcel. Nunca acepte un vicio como normal. Un vicio no es normal. Aún cuando dice la Biblia glotonería es porque nosotros a veces tomamos vicios con alimentos. Podría nombrar, puede ser así, chocolate, por ejemplo, el café puede ser, el pan eso se vuelve una glotonería. O sea, no la puedes dejar de comer. Y es una ansiedad que te comienza porque el cuerpo empieza, el cerebro comienza a anunciar, comienza a decir, necesitas un dulcecito, necesitas esto, necesitas aquello. Entonces, la glotonería es también un vicio. Y a veces nos volvemos viciosos a esos, nos volvemos viciosos a las cosas materiales. O sea, hay muchos tipos de cárceles de vicio que a veces nosotros tenemos que ser libres de ellas para que no hagamos lo incorrecto. Amén. Número 3, la cárcel de la mentira. Y esta es una cárcel que vemos muy común en las familias, no solo en la iglesia. Las cárceles de la mentira, los engaños, que yo diría que son sumamente peligrosas, porque por ella han logrado infiltrarse en lugares claves en el mundo, como la religión, la política, aquellas cosas sociales que vemos, los tratamientos bajo mi manipulación para cambiar a las personas. Aún aquí en las redes sociales vemos las mentiras, vemos la manipulación, como hay gente que se dedica a manipular a través de mentiras, cómo tienen al pueblo de Dios completamente manipulado con las mentiras. Y las mentiras es una cárcel. Y en estos el ser humano no alcanza la plenitud de la libertad, ni tampoco tiene ese encuentro con el Espíritu Santo, porque siempre vive bajo una mentira, bajo una hipocresía. Por eso Jesucristo habló una verdadera verdad y libertad. Mire lo que dice el libro de los Salmos 119. Yo espero que usted esté recibiendo y esté aprendiendo. Salmo 119, 163. Aborrezco y desprecio la mentira, pero amo tu ley. Una de las cosas que aborrece nuestro Señor es la mentira. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que delante de las personas nosotros podemos mentir, pero a Dios no le podemos mentir. El Espíritu Santo, dice la Biblia que aún Jesús dijo, ustedes miran lo que está afuera, pero yo escudriño lo que hay dentro del corazón. El Espíritu Santo sabe lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente. Y a veces nosotros queremos estar practicando como cristianos esas mentiritas. Con las mentiras no vamos a lograr nada. Con las mentiras no vamos a llegar a ningún lado. Y créame que yo he visto personas que dicen amar al Señor y son mentirosos. Son plenas mentiras lo que pueden vivir. Y yo digo que siempre aquella persona que trata de jugar con los sentimientos o las emociones, Dios lo expone en público, porque Dios no hace asociación ni alianza con aquellos que son mentirosos. Mire lo que dice el libro de Proverbios capítulo 6, versículo 12 al 14.
Y yo creo que uno de los problemas más grandes que nosotros podemos ver tal vez en la iglesia es que usamos mentiras como para defendernos, usamos mentiras tal vez para encubrirnos, usamos una mentira como para que las personas no nos sigan, para que las personas no nos insistan. Pero con eso no estamos resolviendo nada, amada iglesia. Con eso simplemente lo que estamos es siguiéndonos, o sea, estamos siguiéndonos a un pozo profundo donde lo que estamos es tirándonos tierras a nosotros mismos. Proverbios 6, 12 al 14 dice que la persona indigna, el hombre inicuo, es el que anda con una boca perversa. Solamente aquellas personas que andan haciendo las cosas malas, andan fuera de la voluntad de Dios, son esas personas que andan con una boca perversa. O sea que nosotros tenemos que entender, amada iglesia, que creer en Jesucristo, escuche bien, creer en Jesucristo no es ni religión, ni ningún movimiento de fuerza humana, sino un movimiento de poder y de transformación verdadera, donde no hay lugar para el engaño. Yo creo que una de las cosas más hermosas que podemos vivir en la iglesia de Jesucristo es poder vivir una vida de verdad, una vida de lealtad, una vida de transparencia, donde no tengamos que mentir, donde nos veamos siempre en la posición donde decimos tengo que decir la verdad, por la verdad murió Cristo, me duela o no me duela, le duela a quien le duela, yo tengo que decir la verdad, no fui a la iglesia porque no quise, no fui a la iglesia porque no me siento bien, no fui a la iglesia porque me sentí mal, porque o sea, digamos la verdad nos liberta, pero la verdad también, ¿sabe qué? Te bendice, te lleva a una transferencia en el mundo espiritual, aleluya. La verdad es la que te va a impulsar a ser mejor, la verdad es la que te va a proteger del enemigo, la verdad es aquel escudo que va a estar alrededor de ti, que no va a dejar que nada ni nadie te pueda detener. Por eso es importantísimo que aprendamos a hablar como la verdad. Y si somos hijos de Dios legítimos, amada iglesia, intercesores, ministros, que estemos en ministerios, que estemos en plataformas, hablemos con la verdad. No hay nada más hermoso que podamos experimentar en la iglesia de Jesucristo, que podamos ser sinceros, leales, íntegros, que hablemos con la verdad. El cargar mentiras es como tener un baúl de recuerdos, un baúl del pasado. Vuelves al pasado, vuelves a las mentiras, entra el orgullo, entra la altivez, entran muchas cosas en tu vida que traen lugar para que el enemigo pueda tomar el lugar y oprimirte. Acuérdense que la Biblia dice que el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Y muchas veces la cárcel de la mentira es un acceso para que el enemigo entre, para que el enemigo penetre y para que el enemigo destruya. Yo he podido ver matrimonios destruidos por una mentira. Yo he podido ver relaciones destruidas por una mentira. Yo he podido ver ministerios que se han caído en pedazos por una mentira. Ahora entienda algo. La Biblia dice que no hay nada oculto sobre la faz de la tierra que no salga a la luz. Por eso es importante que tú y yo siempre le pidamos perdón a Dios, siempre le estemos diciendo, Señor, perdóname, a lo mejor fallé en mis pensamientos, fallé en mi manera de pensar, fallé en mi manera de ver las cosas, Señor, perdóname, perdóname, Señor. Cuando eres una persona que constantemente estás pidiendo perdón, estás clamando, ahí es donde el Señor te va a liberar de todas estas cárceles para que no tengas acceso a ella, sino que Dios será tu protector, Dios guardará tu entrada y tu salida y nada te pasará. Creer en Jesucristo es lo mejor que tú y yo podamos hacer para poder transformar nuestra vida, pero no es solo creer, sino dejarte formar, aprender a crecer,
aprenderte a dejarte formar. O sea, te van a corregir. Hay cosas que no te van a gustar, hay cosas que no te las esperas, pero es necesario para tu crecimiento, para tu vida espiritual, para que la fe aumente, para que tu relación aumente, para que la vida en Cristo aumente. Y eso te va a ayudar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y ya como dicen por ahí, no vas a tropezar con la misma piedra, porque ya, aunque tropieces, ya aprendiste, ya pasaste, ya tuviste una experiencia. Yo creo fielmente que cada creyente a través de las experiencias crece, a través de las experiencias es transformado, a través de las experiencias es que puede llegar a acercarse más al Señor. Cuarta y última cárcel, la cárcel de la duda. ¿Ok? La cárcel de la duda. Y esta es una cárcel que yo diría que está destruyendo familias, está dañando nuestra generación. Es una cárcel que está cambiando la historia de lo que nosotros vemos. Es una cárcel que pone en duda la palabra de Dios. Escuche bien. Es una cárcel que es antibíblica, por decirlo así. Es una cárcel antifamiliar. Es una cárcel antife. Porque la fe genuina, la duda quiebra la fe genuina. Entonces, esta cárcel de la duda es la que persigue la verdad de la palabra de Dios. Esta cárcel es la que se presenta como relativa cuando la verdad de Dios es absoluta. Y esto lo podemos nombrar cuando los escribas y los fariseos perseguían a Jesús. Ellos estaban obviamente persiguiéndolo, pero en ellos lo que había era duda. En ellos no había claridad. Y por eso era que perseguían la fe, era antibíblico lo que estaban haciendo, retando a Jesús como si él estuviera haciendo algo erróneo. La palabra de Dios es verdad. Y cuando la verdad de Dios es absoluta, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Usted es todo lo que Dios dice que es. Vamos, diga conmigo en esta noche, yo soy todo lo que Dios dice que yo soy. Yo soy todo lo que la palabra de Dios dice que yo soy. Quiere decir que nosotros vivimos en la verdad absoluta. Y yo soy todo lo que Dios dice que puede hacer en mí. Yo soy todo lo que Dios dice que tiene para mí. Si Dios lo dijo y yo lo creo, hecho está. Mire lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 26. Y él le dijo, ¿por qué estáis amedrantados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Ayer yo hablaba de esto, porque yo hablaba de esta historia cuando Jesús estaba durmiendo en aquella barca con los discípulos. Dice la Biblia que mientras aquella barca se estaba moviendo y aquella barca estaba en aquel viento, aquel oleaje, Jesús estaba durmiendo. Jesús estaba en paz. Jesús no reaccionó a las emociones ni tampoco a sus impulsos, porque eso es dominio propio. Jesús simplemente les dijo, hombres de poca fe. Se levantó, reprendió los vientos, reprendió el mal y dice la Biblia que sobrevino una calma, una gran calma. ¿Por qué? Porque algo que tenemos que entender es que cuando nosotros entendemos que la duda puede ser un obstáculo para que Dios se revele a nuestras vidas, la duda puede ser un obstáculo para que tú y yo podamos ver la sobrenaturalidad de Dios. La duda puede ser el estorbo para tu crecimiento espiritual. Por eso Jesús le dijo, hombres de poca fe. Porque aquellos que tenemos fe somos los que vivimos en la revelación, somos los que vivimos en la verdad absoluta y somos los que creemos en la libertad. Mire lo que dice Gálatas, bendiciones a los que están por ahí conectados. Gálatas, mire qué tremenda esta escritura. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Mire lo que dice. Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud.
Manténganse firme. Diga conmigo en esta noche, me voy a mantener firme. Manténganse firme. Firmes. Oiga bien lo que dice. Y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Porque ¿sabe cuál es el problema grande que nosotros tenemos a veces en la iglesia? Que somos libres, pero nos sometemos otra vez a los yugos de esclavitud. Cuando la palabra yugo habla de un yugo, habla de que nosotros tenemos que estar, mire, así como apretados, encarcelados. Estamos en el yugo de Cristo. Tenemos libertad, pero no podemos hacer lo que se nos pega la gana en la carne. Tenemos que hacer lo que en Cristo se puede y se debe de hacer. Entonces el mismo Jesús habló claramente y dijo, ustedes son libres. El que conoce la libertad, el que conoce la fe, el que conoce al Cristo revelado es libre. Y si tú y yo somos libres, tú y yo tenemos que cuidar esa libertad. ¿Sabe algo, iglesia? Alcanzar la libertad es importante en la vida. Y yo digo que es un principio importante que nos enseña, ¿eres esclavo o eres un libertador? Porque aquel que alcanza la libertad se vuelve un libertador. Y yo creo que usted no nació para ser esclavo prisionero de nadie. ¡Ja! Yo creo que usted nació no para estar en una cárcel. Usted nació con propósito para ser libre y un libertador, porque ahora nosotros hemos sido libres de cárceles que han venido a nuestra vida, porque por X y Y razón, por bajas y por altas, hemos tenido situaciones donde hemos sido encarcelados, pero ahora en Cristo somos libres. Y por eso la Biblia dice que nos volvemos como libertadores, reparadores de portillos, porque ahora tú y yo podemos libertar a aquellos que están presos en una cárcel. La buena noticia es que Jesucristo tomó las llaves y abrió las cárceles una a una. Y usted ya no tiene que estar allí porque Él rompió el velo. Ya Él dijo, son libres, son sanos, son libres de toda cautividad. Las cárceles las ponemos tú y yo. Cristo nos hizo libres. Y cuando tú y yo somos libres en Cristo Jesús, tú y yo no tenemos por qué vivir aprisionados. Vuelvo y te repito, ¿eres esclavo o eres libertador? Yo soy una libertadora, porque aquel que se hace esclavo vive para el esclavo, pero aquel que es libre vive para liberar a los que le rodean. Por eso es importante que tú y yo entendamos que cuando tenemos la revelación, no hay nada que nos pueda destruir. Cuando tenemos la revelación de Cristo en nuestra vida, no hay nada, no hay nadie que nos pueda destruir, sino que vivimos para darle la gloria a Él. Vivimos porque somos la esencia de Él en la tierra y vivimos para que sea Él que se lleve la gloria de todo lo que hacemos aquí en la tierra. Amén. Así que somos libres de 4 cárceles en el nombre poderoso de Jesús. Las cárceles de enfermedad, las cárceles de los vicios, las cárceles de las mentiras y toda cárcel de duda que venga a tu vida. 4 cárceles que lo que hacen es limitar, que lo que hacen es encarcelarte, que lo que hacen es dejarte como esclavo para que tú no puedas alcanzar aquellas virtudes que Cristo tiene para tu vida. Así que vamos a orar en esta noche. Usted declare que usted es libre y si usted ha sido identificado con una cárcel de estas que yo he hablado, mire, hay muchísimas más, pero en esta noche estamos hablando de estas 4. Si usted siente que usted ha sido, mire, esclavizado por una de estas cárceles, en esta noche yo voy a orar y yo voy a declarar sobre tu vida que hay libertad. Así que ore conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias. Te doy gracias porque tu palabra revela. Te doy gracias, Señor, porque tú eres el Dios que conoce los secretos de los corazones. Señor, yo vengo orando en esta hora, Padre. Yo vengo declarando que tus hijos son libres. Yo vengo declarando que por el poder de tu sangre, Señor, que fue derramada en la cruz del Calvario, hoy hablamos
hablamos libertad. Libertad a esas mentes esclavizadas. Libertad a los corazones. Libertad, Señor, a esos oídos. Libertad a los sentimientos, a las emociones, al espíritu. Señor, hoy tú desgarras, hoy tú sacas, hoy tú libertas a todo aquel que está enfermo, a todo aquel que está en la cárcel de vicios, de mentira, de dudas, Señor. Todo aquel que ha sido encarcelado por X o Y razón. Padre, hoy rompemos con todo pasado, hoy rompemos con todo ancestro, hoy declaramos, Espíritu de Dios, que tú nos libertas de toda cárcel, que queremos experimentar tu libertad, que queremos vivir en tu libertad, que queremos vivir, Señor, de acuerdo a tu corazón, que queremos hacer tu voluntad y que seas tú, Dios, gobernando en nuestras vidas para que tú puedas, Señor, cumplir en nosotros el llamado, lo que has profetizado, lo que has declarado, Señor. Declaramos, Espíritu de Dios, que hay aires limpios, que los cielos están a nuestro favor, que eres tú, Dios, gobernando en nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestras emociones, nuestro espíritu. Queremos agradarte, queremos caminar en pos de tu llamado, Señor. Ahora, en el nombre poderoso de Jesucristo, hablamos libertad, hablamos libertad, hablamos libertad de toda enfermedad, hablamos libertad de todo vicio, hablamos libertad de toda mentira, hablamos libertad de toda duda, porque en Cristo somos más que vencedores. Así que te doy la gloria y te doy la honra y bendigo todos los que están conectados y los que se van a conectar para oír esta transmisión, Señor. Que tú traes libertad sobre sus vidas. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, declaro libre esa mente, declaro libre tus oídos, declaro libre tu corazón, declaro libertad sobre toda cautividad que pueda venir sobre ti y sobre los tuyos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén y amén. Así que declare y diga, yo soy libre. Yo soy libre en el nombre poderoso de Jesucristo. Así que ayúdame a compartir. Comparta esta transmisión que yo sé que va a ser de mucha bendición para muchas personas que nos rodean, que están a lo mejor en una cárcel de estas que hemos hablado y no han podido salir. Pero creemos que en el nombre de Jesucristo y por la sangre de Cristo Jesús van a ser libres. Así que los bendigo. Un abrazo a todos. Compartan y nos vemos el próximo lunes en otro tema de mucha bendición para sus vidas. Así que un abrazo virtual. Los amo, los quiero y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.